El tren que nunca llegó. Un misterio en una estación abandonada. ¿Has sentido alguna vez que un lugar guarda un secreto tan oscuro que el aire mismo parece susurrarlo? En las tierras áridas de Zacatecas, México, una estación de tren olvidada en el pueblo de Santa Elena es el escenario de un misterio que aún hoy estremece a quienes lo conocen. En 1973, el tren nocturno 472, con 83 pasajeros a bordo, partió de esa estación y se desvaneció sin dejar rastro. Pero lo más inquietante no fue que nunca llegó, sino lo que descubrieron años después entre los restos polvorientos de ese lugar maldito. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar si el tiempo, la realidad o algo más siniestro está detrás de este enigma. Santa Elena, Zacatecas, en 1973, era un pueblo perdido en el corazón del desierto mexicano, un lugar donde el sol abrasador castigaba de día y las noches traían un frío que calaba hasta los huesos. Hace un siglo, Santa Elena había sido un próspero centro minero, con vetas de plata que atraían a cientos de trabajadores. La estación de tren, construida en 1910, durante el auge de la Revolución Mexicana, era el orgullo del pueblo, un edificio de piedra caliza con arcos elegantes, un reloj de torre que alguna vez marcó el ritmo del comercio, y un andén donde resonaban las risas y los adioses. Pero para los años 70, las minas se habían agotado, los trenes pasaban con menos frecuencia y la estación era una ruina. Sus paredes estaban agrietadas, cubiertas de enredaderas secas. El reloj de la torre, detenido a las 3:17, parecía burlarse del tiempo, y el viento arrastraba un lamento que los habitantes juraban no era natural. Los ancianos del pueblo evitaban la estación después del atardecer, susurrando historias de sombras que se movían sin dueño y luces que titilaban en las vías vacías. El tren 472 era un convoy nocturno que conectaba Zacatecas con Torreón, Coahuila, transportando a trabajadores, familias y viajeros en vagones que olían a metal oxidado y madera gastada. Sus ventanas, empañadas por el frío, dejaban ver el desierto negro al otro lado, roto solo por el destello ocasional de una estrella. La noche del 12 de noviembre de 1973, el tren salió de Santa Elena a las 11:43 p.m. Según el registro del jefe de estación, don Emilio Vargas, un hombre de 62 años con el rostro surcado por arrugas y una mirada cansada. Don Emilio, conocido por su meticulosidad, anotó en su cuaderno de cuero: Tren 472, salida puntual, 83 pasajeros, destino Torreón, sin incidentes. Fue la última vez que alguien vio el tren. A bordo viajaban 83 personas, cada una con una historia que haría el misterio aún más doloroso. Clara Méndez, de 34 años, iba con su hijo Diego, de 6, rumbo a Torreón para visitar a su madre enferma. Clara, una costurera de manos habilidosas, llevaba un rebozo azul bordado con hilos plateados y un cuaderno donde escribía poemas para Diego, prometiéndole que algún día los leería en voz alta. Javier Torres, un ingeniero de 28 años, viajaba con una maleta llena de planos para un nuevo empleo en una fábrica textil. En su bolsillo guardaba una foto de su prometida, Elena, con una dedicatoria que decía: "Por siempre". Doña Rosa, una anciana de 70 años, apretaba un rosario bendecido y un frasco de agua bendita, murmurando oraciones mientras el tren traqueteaba. Había otros, un grupo de mineros que buscaban trabajo en el norte, una pareja joven, Sofía y Luis, que planeaban casarse en Navidad, y un hombre misterioso con un sombrero de ala ancha que se sentaba solo, mirando por la ventana sin hablar. Sus rostros, sus sueños, sus vidas, todos se desvanecieron con el tren. A la mañana siguiente, cuando el tren no llegó a Torreón, las autoridades iniciaron una búsqueda. La ruta entre Santa Elena y Torreón era una línea recta de 250 kilómetros
atravesando un desierto donde no había ramales, desvíos ni lugares donde un tren entero pudiera esconderse. Equipos de rescate recorrieron las vías en camionetas, a caballo y con un avión prestado por un hacendado local. No encontraron nada, ni vagones, ni rieles rotos, ni una sola maleta. Era como si el tren 472 hubiera sido arrancado de la realidad. Los periódicos, como El Siglo de Torreón, publicaron titulares que encendieron la imaginación. El tren perdido de Santa Elena y ¿qué se llevó a los 83 pasajeros? Las familias de los desaparecidos se reunían frente a la estación, exigiendo respuestas. La madre de Clara, doña Carmen, lloraba sosteniendo el rebozo azul que su hija había dejado en casa, mientras el prometido de Javier, Juan, caminaba las vías con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Las primeras teorías eran prácticas. Un descarrilamiento en una zona remota, pero el desierto era plano y no había restos. ¿Un robo? Improbable, pues el tren no llevaba carga valiosa y nadie pidió rescate. Algunos sugirieron que el tren había sido desviado por error, pero las vías no tenían ramificaciones. Don Emilio fue interrogado repetidamente. Vi las luces traseras desaparecer en la oscuridad, repetía, pero su voz temblaba y sus manos apretaban el cuaderno como si escondiera un secreto. Los rumores comenzaron a crecer. Los ancianos de Santa Elena contaban historias de la estación construida sobre un terreno que, según la leyenda, pertenecía a una comunidad tarahumara desplazada durante la fiebre de la plata. Un chamán, decían, había maldecido la tierra, jurando que ningún camino prosperaría y los que pasaran serían reclamados por las sombras. Otros hablaban de un tren fantasma que aparecía en el desierto con luces que parpadeaban antes de desvanecerse, como si las vías mismas estuvieran vivas. El 3 de diciembre de 1973, 3 semanas después de la desaparición, don Emilio fue encontrado muerto en la estación. Estaba sentado en su escritorio con el cuaderno abierto en la página del tren 472. La causa oficial fue un infarto, pero quienes lo encontraron notaron algo extraño. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la ventana, y su mano derecha sujetaba un lápiz roto como si hubiera intentado escribir algo en sus últimos momentos. En el cuaderno, bajo la entrada del tren 472, había una frase garabateada con letra irregular. Ellos siguen aquí. Nadie supo qué significaba, pero la frase se convirtió en combustible para las leyendas. Algunos decían que don Emilio había visto algo esa noche, algo que lo persiguió hasta la muerte. Otros creían que él sabía más de lo que dijo, quizá un secreto sobre la estación o el tren. Los años pasaron y el caso del tren 472 se convirtió en una historia que los habitantes de Santa Elena contaban en voz baja, como si hablar demasiado pudiera despertar algo. La estación fue clausurada en 1978, cuando la ruta ferroviaria cambió. Las vías se cubrieron de óxido, la maleza reclamó el andén y el edificio se convirtió en un esqueleto de piedra y polvo. Pero el misterio no murió. En los años 80, excursionistas reportaban fenómenos extraños. Luces que titilaban en la estación, pasos que resonaban en las vías vacías y un olor a metal quemado que aparecía y desaparecía sin explicación. Un joven afirmó haber encontrado un botón de metal en el andén con el emblema de los Ferrocarriles Nacionales de México, idénticos a los usados en 1973. Una mujer que acampó cerca de la estación juró que había escuchado risas infantiles, como las de un niño pequeño, aunque no había nadie alrededor. En 1995, el misterio tomó un giro aún más perturbador. Un grupo de 4 exploradores urbanos, liderados por Miguel Salazar, un fotógrafo de 25 años fascinado por lugares abandonados, decidió explorar la estación. Llegaron una noche de octubre cuando el cielo era negro y el viento traía un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y rancio. La estación era un laberinto de sombras. Las ventanas rotas dejaban entrar ráfagas frías, el suelo crujía bajo sus botas y el aire parecía denso, como si alguien los observara. En el cuarto de control, donde don Emilio pasó sus últimas horas, encontraron el cuaderno de registros intacto a pesar de los años. La página del tren 472 estaba abierta, pero había algo nuevo, una línea escrita con letra temblorosa,
distinta a la de don Emilio. No se fueron, están atrapados en el tiempo. Junto al cuaderno, en el suelo, brillaba un boleto de tren con la fecha del 12 de noviembre de 1973 y el número 472 estampado en tinta negra, como si lo hubieran dejado ahí esa misma noche. Pero eso no fue todo. En el andén, cubierto de polvo y maleza, había huellas frescas, algunas de botas de hombre, otras de zapatos pequeños, como los de un niño. No había autos ni señales de visitantes recientes. Ana encendió su grabador y captó un sonido que aún hoy eriza la piel. Un silbido lejano como el de un tren acercándose, seguido de un murmullo que parecía un coro de voces apagadas, hablando en susurros. Cuando revisaron las fotos de esa noche, una imagen mostraba una sombra difusa en el andén, con la forma vaga de un vagón, aunque no había nada ahí. Ana juró que había visto una figura en el borde de las vías, una silueta envuelta en un rebozo azul que desapareció cuando intentó enfocarla con su linterna. Los exploradores salieron de la estación esa noche, pero Miguel nunca volvió a ser el mismo. Publicó las fotos en un foro local, y aunque algunos lo acusaron de fabricar pruebas, otros creyeron que había tropezado con algo que no debía. En los años siguientes, más visitantes reportaron fenómenos en Santa Elena. Un hombre que acampó cerca en 2001 dijo haber soñado con una mujer de rebozo azul que le pedía ayuda para encontrar a su hijo. Una pareja de excursionistas, en 2008, encontró un rosario roto en el andén con cuerdas idénticas a las que doña Rosa llevaba en 1973. Y en 2015, un dron enviado por un canal de YouTube captó una imagen aérea que mostraba lo que parecía una sombra larga, como la de un tren, proyectada sobre las vías, aunque no había nada físico que la causara. Los habitantes de Santa Elena, mientras tanto, seguían evitando la estación. «Ese lugar no está bien», decía un anciano en la plaza del pueblo. «Algo se quedó ahí y no quiere que lo olviden». El descubrimiento de los exploradores en 1995 marcó un antes y un después. El boleto de tren, impecable, como recién impreso, y las huellas frescas en el andén desafiaban toda lógica. Pero lo que más estremeció al grupo fue el audio captado por Ana. Tras el silbido del tren, se escuchaba una voz clara, infantil, diciendo: «Mamá, ¿dónde estás?», antes de cortarse en estática. Nadie podía explicar cómo un grabador digital había captado eso en un lugar sin electricidad ni personas. Y luego estaba la foto, esa sombra imposible en el andén, con contornos que parecían ventanas de un vagón. ¿Era una ilusión óptica? ¿Un eco del pasado? ¿O el tren 472 seguía atrapado en Santa Elena, suspendido en un instante que se repetía eternamente? El misterio del tren 472 sigue sin resolverse. ¿Fue un accidente que el desierto ocultó? ¿Un fallo en el tiempo, como sugieren las pistas imposibles? ¿O hay algo en la estación de Santa Elena que se niega a dejar ir a esos 83 pasajeros? Los que visitan el lugar dicen que en noches sin luna aún se escucha el eco de un tren que nunca llega, y algunos sienten un frío que no explica el viento del desierto. ¿Tú qué crees que pasó con el tren 472? Déjanos tu teoría en los comentarios y comparte esta historia con alguien que ame los misterios. Si quieres seguir desentrañando lo inexplicable, suscríbete a los Archivos del Misterio, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Hasta la próxima y cuidado con los lugares que el mundo olvidó.